Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 19, dice así la bendita palabra del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Toda la presentación que ha hecho el escritor inspirado desde las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento sobre Melquisedec, y al que hemos dedicado ya dos sermones, los dos sermones anteriores, toda esta presentación de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento sobre Melquisedec tiene un propósito. Lo que las Sagradas Escrituras registraron de Melquisedec y que el autor inspirado de Hebreos cita de él como un rey de justicia y paz, quien a la vez ejercía un sacerdocio universal, no recibido por herencia, no por genealogía, ni tampoco temporal, sino un sacerdocio que permanece para siempre, cuya grandeza y validez es reconocida por el mismísimo Abraham, en quien aún los sacerdotes levitas reconocen esa superioridad. Tiene el propósito de dar el fundamento bíblico, los argumentos de la palabra de Dios, de mostrar que el orden sacerdotal de Melquisedec sustituiría al sacerdocio levítico. Y sustituido el sacerdocio levítico, queda obsoleto. Y los mandatos establecidos para ese sacerdocio, esa ley, cambiada a causa de su incapacidad, pero introducida una mejor esperanza para relacionarnos con Dios. Hermanos, esto que acabamos de profesar en unos pocos segundos debió haber sonado como una bomba para aquellos que tenían el pacto con Dios establecido en la ley en Sinaí como su vida misma en la relación con Dios. Probablemente algunos, mientras escuchaban estas palabras, se desgarraban sus vestiduras y tapaban sus oídos. Pero para otros todo cobraba sentido. En Cristo lo anunciado en la ley y los profetas se había cumplido. En el texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana, el escritor inspirado pasa de la evidencia escritural a la afirmación directa de la finalización del sacerdocio establecido bajo el antiguo pacto y con su fin, el fin de la ordenanza del antiguo pacto relativa a ese cargo sacerdotal. Dicho brevemente, el sacerdocio levítico y la norma que lo regulaban han cesado. O para utilizar una expresión religiosa que no pertenece a nuestra fe, pero que ya es de entendimiento popular, aquí se da un requiem por el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico y la norma que lo regulaban
cesaron. El autor inspirado hila su argumento por medio de 3 puntos, que son también los que también tomaremos como puntos de nuestro sermón. El primero de ellos, y le he puesto estos títulos que tal vez no nos señalen mucho, pero que nos sirven de encabezados para después profundizar en ellos, son los siguientes. El primer punto es: la promesa de otro orden sacerdotal señala la ineficacia del sacerdocio levítico. Punto número 2. La ley que regía ese sacerdocio levítico es cambiada. Y el punto número 3, la introducción de una mejor esperanza. Vayamos a la primera parte, al punto número 1. La promesa de otro orden sacerdotal señala la ineficacia del sacerdocio levítico. Versículo 11, leamos nuestro texto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Un aspecto fundamental del oficio del sacerdote como mediador entre Dios y los hombres, una de las labores de ese oficio de sacerdote en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los oficios de sacerdote, profeta y rey visto en el Antiguo Testamento cumplían un papel que prefiguraba o que anunciaba la labor de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Cada uno de estos oficios, mediador entre Dios y los hombres para relacionarse con Dios. En el caso del sacerdocio, una de las labores de este sacerdote como mediador entre Dios y los hombres era presentar por medio de su labor, de su oficio, al hombre ante Dios. Le daba acceso a él. Ahora, eso solo puede ser posible ante la santidad de Dios si el hombre se presenta perfecto, sin mancha ante él. Y a causa de la condición del pecado del hombre, Dios había provisto en el pacto hecho con el pueblo en el Sinaí una forma de que esto fuera posible. Dios en su ley, además de la ley donde nos muestra claramente la voluntad de Dios con respecto a nosotros, les dio también el sistema sacrificial. A través de el pecado del pueblo y del mismo sacerdote era cubierto mediante un sacrificio, una muerte en sustitución por el pecado. Ese fue el camino provisto por Dios para que el pueblo pudiese venir a Él, o sea, tener comunión con Él, por la labor del mediador, el sumo sacerdote que ofrecía sacrificio de expiación por sus pecados. Sin embargo, era evidente que esa labor de los sacerdotes no lograba llevar a cabo realmente esa perfección necesitada en el hombre para presentarse ante Dios. Esos sacrificios que llevaban a cabo los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento no satisfacían la justicia de Dios. No purificaban al hombre en su condición de pecado. Antes acentuaban su conciencia de pecado al tener que continuamente a lo largo de su vida, año tras año, ofrecer esos sacrificios por su pecado. Esa ineficacia del sacerdocio levítico para realizar lo deseado va a ser abordada desde diferentes ángulos por el escritor de Hebreos más adelante en su carta. Pero nos es necesario mencionarla aquí brevemente para que entendamos de qué perfección
está hablando aquí en relación al sacerdocio levítico cuando dice, ¿qué es lo primero que dice nuestro texto que estamos estudiando en esta mañana? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Por eso es importante saber de qué perfección nos está hablando. Por eso es importante entonces, y aunque como lo vamos a ver adelante, aquí, aún con esta condicional, si pues por el sacerdocio levítico, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y como lo vamos a ver, realmente esto no sucedía, es ineficaz, podamos ver cómo en la carta se muestra que esta es una realidad. Esa labor de los sacerdotes levitas no realizaban en la realidad lo deseado. Miremoslo en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, porque la ley, teniendo ¿qué? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué dice ahí a continuación, hermanos? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer como perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Otro ejemplo que tenemos aquí mismo en la carta a los Hebreos es cuando el autor, hablando del santuario, el tabernáculo o el templo, dice de esos sacrificios que ofrecía el sumo sacerdote por él mismo y por el pueblo lo siguiente. El capítulo anterior, Hebreos 9, versículo 9 al 10. Dice, lo cual es ¿qué? Símbolo. Y mira que en el capítulo 10 dijo que era ¿qué? Sombra. Ok. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Leámoslo juntos, por favor. ¿Que no qué? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En resumen, hermanos, la perfección a la que se refiere aquí nuestro texto iniciando en relación con el oficio del sacerdocio, uno de los aspectos importantes que como mediadores presentar al pueblo ante Dios para que tenga comunión con Él. ¿De qué manera? Provista por Dios en su ley a través del sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo está en una condición de pecado. ¿Y cómo se va a presentar delante de un Dios que es santo, santo, santo? Dios proveyó entonces ese sistema, pero aquí lo que nos está diciendo es que ese sistema, este sacerdocio levítico, no logra esa perfección. Es ineficaz. No logra esa posición perfecta del hombre ante Dios. En resumen, la perfección a la que se refiere aquí es una posición perfecta del hombre ante Dios, justo, inocente y recto a los ojos del Dios Altísimo. Y esa no es lograda por el sacerdocio levítico. Ahora, usted se dirá, pastor, no entiendo esto. No entiendo esto porque estás diciendo que ese sacerdocio cumplía un papel de mediador, en este caso, para presentar al pueblo ante Dios, o sea, tener una comunión con Él, una relación con Dios, pero debido al pecado del pueblo, provee un sistema sacrificial, para que en ese sistema sacrificial, por la muerte de un sustituto, a causa del pecado del pueblo, se pueda presentar delante de Dios
para que tenga una relación con Él. Pero aquí se está afirmando que ese sacerdocio levítico no lograba esa perfección. Entonces, ¿para qué lo proveyó el Señor? Mis amados hermanos, como iremos aquí más adelante, el sistema sacrificial ejercido por el sacerdocio levítico no lograba como tal esa perfección, pero anunciaba a aquel que la lograría. La perfección a la que se refiere entonces aquí, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es una posición perfecta del hombre de justicia, inocencia y rectitud ante los ojos del Altísimo, pero ese sacerdocio no lo lograba. En nuestro texto, aunque entendemos ya de qué perfección se está refiriendo, en nuestro texto se presenta de esta manera. La presenta como una condicional. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pero el autor da por sentado que no se logra, como lo veremos en un momento. Ahora, después de entonces presentar esta condicional, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, inmediatamente dicho esto, encontramos un paréntesis. Un paréntesis que no podemos pasar por alto, tenemos que entender por qué lo pone allí. Y es un paréntesis que se relaciona con el sacerdocio levítico, con la obra que idealmente se esperaba que hiciese, que ya sabemos cuál es, perfeccionar, y la ley. Es una afirmación que suena extraña porque dice así, leamos desde el principio del 11 una vez más. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y dice entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿No les suena extraño? Suena extraño porque fue en la ley mosaica que se instituyó el sacerdocio levítico. No fue bajo el sacerdocio levítico que se entregó la ley. Pero como lo expresa Thomas Scheiner, lo que nos dice aquí el autor es que la ley y el sacerdocio están entrelazados. Me hago entender. No había manera de lidiar con las exigencias de la ley sin acudir a la mediación del sacerdocio y su oficio en el sistema sacrificial. Scheiner recoge las palabras de un erudito, Garrett Lee Cockrell, que dice, antes del advenimiento de Cristo, el pueblo de Dios no podía vivir bajo la ley sin el sacerdocio como medio de acercarse a Dios mediante la expiación. La frase en paréntesis entonces acentúa que esa condición de rectitud y justicia, cuyo estándar ¿cuál es? La ley de Dios, necesaria para tener comunión con Dios, requería de la labor del sacerdocio. Pero aquí está afirmando que la perfección, por lo menos lo da en un condicional que vamos a ver, que muestra que no se cumple. La perfección no venía por la labor de ese sacerdocio levítico. Pero dejemos esto claro. Aunque ese sacerdocio, el levítico y todo el sistema sacrificial bajo su oficio no lograba realmente esa perfección, sí prefiguraba al sacerdote y sacrificio perfecto que cumpliría su misión de perfeccionarnos. Permítame compartirles la reflexión de David Burr sobre esto mismo que hemos venido considerando. Los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían la virtud en sí de purificar a los hombres, pero puesto que eran un anticipo simbólico del sacrificio venidero del Señor Jesucristo, podían realizar una limpieza simbólica y permitirle al hombre acercarse a la presencia simbólica de Dios, el tabernáculo, el lugar santísimo, simbólica de Dios. Esta era su función positiva y su valor intrínseco.
pero aquellos sacrificios nunca lograron cambiar en nada al mismo ser, humano. Concedían cierto acceso a Dios, pero el ofrendante seguía siendo igual que antes. Es un clásico. Cuando se le pregunta a alguien que se profesa cristiano, ¿cómo crees que eran salvas las personas en el Antiguo Testamento? Y tal vez se detienen para decir que a punta de obras, porque tal vez hasta allí les llega el conocimiento y dicen no. Entonces dicen, por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, acabamos de leer 2 textos en los que nos detendremos más adelante cuando lleguemos a la exposición, que nos dice que esos sacrificios, que esa sangre es ineficaz, no quita el pecado. Entonces, ¿cómo eran salvos? Cuando un creyente en el Antiguo Testamento se acercaba con fe, es porque el Espíritu Santo había obrado en él, se acercaba con fe a esto dispuesto por Dios. Esto dispuesto por Dios en ese sistema sacrificial y esa ineficacia de ese sistema levítico se anunciaba en promesa a aquel que cumpliría perfectamente la labor de mediador. Así que no, los sacrificios no quitaban el pecado. Los sacrificios no perfeccionaban a las personas para presentarse delante de Dios rectos, justos e inocentes ante sus ojos. Pero aquel que se acercaba en fe en esas sombras, en esos tipos, sí se acercaba como una promesa hecha hacia adelante, como una esperanza hecha adelante, pero no en virtud de ellos mismos. ¿Y qué pasaba entonces con el pecado de esas personas? Un texto clave, porque si los sacrificios no quitaban el pecado, si el sacerdocio levítico no perfeccionaba, entonces ¿cómo se podían acercar a Dios? Un texto clave para esto es Romanos 3, 25 al 26. Romanos 3, 25 al 26. El apóstol Pablo, allí hablando sobre la justificación por la fe, dice en el 25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Y qué dice a continuación? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esos pecados de aquellos que se acercaban con fe al sacerdocio levítico y al sistema sacrificial, esos pecados no eran pagados por los sacrificios de los animales. O sea, la justicia divina no era satisfecha en la muerte de esos animales. Entonces, ¿por qué lo proveyó Dios? Bueno, ahí está el asunto. Como un anuncio, como una promesa que apuntaba a aquel cordero que realmente con su sangre, su sacrificio sustitutivo, realmente pagaría por el pecado. Aquí está clave, a la clave es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados antiguos, con la mira de manifestar en este tiempo, hablando de la venida del Señor Jesucristo, la primera, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pagó el pecado de los creyentes del Antiguo Testamento, que Dios pasó por alto en su paciencia esos pecados pasados, pero que le fueron entonces pasados por alto en el sentido de manifestarle su gracia para cuando fuesen pagados realmente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los pecados de ellos
no habían satisfecho la justicia de Dios en los sacrificios de esos animalitos, pero ellos se acercaban en fe a ese anuncio y a esa promesa. Pero allí en Cristo Jesús, incluso los pecados de aquellos que vendrían después, bajo el nuevo pacto, nosotros también fueron pagados. Así que, hermanos, este es el punto. Ese sistema, ese sacerdocio levítico y ese sistema sacrificial, hermanos, realmente no perfeccionaba nada. Era ineficaz. Y esto nos va guiando en el argumento porque entendemos, bueno, entonces, ¿por qué lo puso Dios? Como algo temporal, como un anuncio, como una promesa, como un tipo, como una sombra, pero no la realidad. No la realidad. Retomemos nuestro texto. Como ya lo mencioné, el autor de aquí en adelante en su carta va a señalar la ineficacia, la debilidad, la temporalidad de todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento desde diferentes ángulos. Aquí hemos mencionado algunos de los textos que lo harán. Pero aquí, en nuestro texto, presenta la ineficacia de ese sacerdocio levítico, o sea, el no poder cumplir realmente lo deseado en su labor, a través del anuncio o profecía dada en la palabra de Dios de otro orden sacerdotal distinto. Voy a decirlo de una manera más sencilla. La ineficacia del sacerdocio levítico, del sistema sacerdotal y sacrificial del antiguo pacto, fue anunciada en la misma palabra de Dios por el establecimiento hecho por él de otro orden sacerdotal. El autor de Hebreos plantea eso mediante una cláusula condicional, que es la que acabamos de exponer, y una pregunta retórica, que es la que vamos a abordar. Leamos otra vez el versículo 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esta es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, no habría necesidad. Si el sacerdocio levítico lograra lo deseado para su labor, o sea, presentar al hombre justo, inocente y recto a los ojos de Dios para comunión eterna con él, porque es en gran parte, es la labor del oficio del sacerdote, ¿qué necesidad habría de que en la Escritura Dios dejase registrado, y como lo vamos a ver en el próximo sermón, bajo juramento, otro orden sacerdotal distinto? ¿Qué necesidad habría? Pues ninguna. No habría ninguna necesidad, pero otro orden sacerdotal distinto fue anunciado años después de haber dado la ley y con ella el sistema sacerdotal levítico. ¿En dónde? Creo que ya lo sabes, porque es un texto clave, el único, después de la narración del encuentro de Melquisedec con Abraham, el único donde se menciona a Melquisedec. El Salmo 110, versículo 4. Abrámoslo, por favor. Salmos 110, versículo 4. Hemos aprendido que cuando los autores inspirados del Nuevo Testamento citan las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, no nos debemos quedar solamente con el texto directamente citado, sino con el contexto. Y ese Salmo 110, ¿cómo empieza? Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, ¿cierto? Este es un salmo mesiánico, o sea, es un salmo que anunciaba al Mesías. ¿Sabes qué es Mesías? Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido, rey. Este es un salmo que anunciaba al rey que habría de venir, el libertador, el redentor, el rey que nos liberaría. Ese salmo mesiánico, en ese salmo a ese Mesías, rey,
también se le hace un juramento, y es el siguiente en el Salmo 110:4. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú, o sea ese Mesías, o sea ese rey, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otro orden sacerdotal distinto fue anunciado en las Sagradas Escrituras, registrado por la voluntad de Dios, tiempo después de haber dado la ley y el sistema sacrificial y la regulación del sacerdocio levítico, que anunciaba otro sacerdote, otro orden sacerdotal. Lo que encontramos a continuación en nuestro texto es el argumento entonces conclusivo que sustenta entonces por qué Jesucristo es un sacerdote válido, aunque la ley, la norma establecida decía que debía ser de la tribu de Leví, pero él no lo era. Punto número 2, la ley que lo regía, el sacerdocio levítico, es cambiada. Y el argumento inicia diciendo, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Quiero recapitular el primero antes de volver a este segundo para mi tranquilidad. ¿Le queda claro que el argumento aquí es qué necesidad habría de otro orden sacerdotal si el primer orden sacerdotal, el levítico, hubiese cumplido lo deseado, o sea, perfeccionar? ¿Cuál es la respuesta? Pues no habría necesidad, pero así fue anunciado. En ese anuncio, en esa profecía, con respecto al Mesías, se ve que ese sistema del sacerdocio levítico era ineficaz y era temporal y no lograba lo deseado. Anunciaba, apuntaba por promesa. Fue una dispensación que Dios dio hasta la realidad. Era la sombra, pero no era la realidad. Ahora, aquí el argumento inicia diciendo que cambiado el sacerdocio es también necesario que haya cambio de la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo aquí? Bueno, aquí específicamente por el contexto vemos que se está refiriendo a la norma establecida para el sacerdocio. ¿Cuál norma? ¿Cuál ley? La de que el sacerdocio era exclusivo de la tribu de Leví. Y sin dudas, aquí se va a empezar a desplegar un punto aún más profundo y radical que el cambio de la norma para el sacerdocio, o sea, debía ser de la tribu de Leví, sino que se empieza a desplegar que el fin del Antiguo Testamento ha llegado. La ley mosaica, para ser más preciso, va a ser también abolida más adelante lo diremos con claridad en sus aspectos ceremoniales y anunciatorios, pero aún no lo va a abordar el escritor de Hebreos, por lo menos no de manera directa. Eso lo va a hacer más adelante, pero aquí lo que está presentando del cambio de la ley es en referencia a la norma que regía quienes debían ser sacerdotes del sistema levítico. ¿Y con qué propósito? Ya vamos a ir allá. Pero que se vea claramente de que se está hablando de esa norma, lo notamos directamente en los versículos 13 al 16. Aquí el autor va a dar el sustento o la explicación de cómo el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote, un mediador válido, sin ser de la tribu de Leví, porque la norma ha sido cambiada. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, ¿cómo? Distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Hermanos, no hay lugar para la duda sobre la validez del sumo sacerdocio de Cristo al no ser de la tribu de Leví, porque la norma es distinta. El sacerdocio de Cristo no está constituido bajo la norma que la ley establecía. ¿Cuál? El sacerdote debe ser de la descendencia de la tribu de Leví, y para el sumo sacerdocio más específicamente de la casa de Aarón, que pertenece a la tribu de Leví. Este sacerdocio, el de Cristo, está constituido bajo una norma, un requisito diferente. ¿Cuál? El versículo 16 al 17 nos lo dirá. Leamos desde el principio el 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuál es la norma para ser sacerdote bajo esa nueva orden? La norma no es pertenecer a la tribu de Leví, esa era del Levítico. Aquí es el poder de una vida indestructible. ¿De dónde saca eso el escritor inspirado? De lo anunciado en las escrituras del Antiguo Testamento, allá en el Salmo 10, y el 17 continúa diciendo, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote, ¿qué dice? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre. Esa es la norma que el escritor inspirado ve anunciada en el Salmo 110 y que habla del sacerdocio de este orden distinto. ¿Quién entonces podrá ser el sumo sacerdote de ese orden superior al levítico, que es ineficaz y que no lleva a la perfección en su labor de presentar al pueblo delante de Dios para tener una relación con Él? ¿Quién puede tener este requisito del poder de una vida indestructible? Uno solo. Cristo Jesús. Esta norma, este requisito, el poder de una vida indestructible, es visto por algunos como una referencia a la deidad del Mesías, del Señor Jesús. Solo Dios es inmortal en el sentido de ser autoexistente y tener vida en sí mismo, pero más probablemente es una referencia a la resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy entendible porque recuerdan que un aspecto fundamental de ese mediador, nos ha dicho la carta, es que debía ser hombre. ¿Y qué nos dice la Escritura también? Que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es el énfasis que se da? Jesucristo, hombre. Scheiner sobre esto escribe, yo sugeriría que el énfasis aquí está en su resurrección y no en su deidad per se. El autor no reflexiona sobre la capacidad intrínseca de Jesús para vencer a la muerte como ser divino, sino sobre su resurrección como ser humano. Todos los sacerdotes levíticos mueren, pero Jesús es un sacerdote que ha triunfado sobre la muerte para siempre. Su vida nunca llegará a su fin. Sin duda, un sacerdocio así es superior a otro en el que la muerte conduce a una sucesión interminable de sacerdotes. Y en el mismo sentido, Albert Mohler comenta, algo infinitamente más grande y eternamente superior lo califica para el cargo, una vida indestructible. Esto se refiere a la resurrección de Jesucristo. Y reflexiona. La frase para siempre es una palabra de peso. Nuestras mentes humanas en su finitud no pueden captar su realidad. No podemos comprender lo que significa que algo no se acabe nunca. Podemos cantarla, podemos decirla, podemos leerla, pero no podemos comprenderla completamente. Lo que sí podemos, sin embargo, es saber que para siempre
diferencia a Cristo de todo sacerdocio levítico y terrenal. Cristo es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y viene este punto conclusivo. Si a alguien se le ocurriese que aún siendo esto así, o sea, que Jesús es un sacerdote válido, que Jesús es un sacerdote válido, porque es de un sacerdocio distinto, y en él se cumple la norma o la ley de su validez, pero que el sacerdocio levítico pues también lo es, y se puede convivir con ambos, pues nuestro texto cierra con una conclusión que no da lugar para ello, que en ese momento, mis amados hermanos, era un peligro. Míralo. Mira los judíos que se habían profesado creyentes. No, pues, ahí están los levitas, pues, ya entendemos que hay otro, pero aquí están estos. Sigamos con el sacerdocio levítico y con los sacrificios y con los sacrificios de animales. Pero también tenemos otro que sí entendemos que es superior. No, esa opción es totalmente incompatible entre lo que es el tipo y el arquetipo, entre lo que es la sombra y la realidad, entre lo que es temporal y lo que es definitivo, entre lo que es promesa y lo que es cumplimiento. La introducción de una mejor esperanza. Leamos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No, esa alternativa no era posible. Abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿para qué lo dio Dios? Entonces, ¿para qué el sistema levítico? Entonces, ¿para qué los sacrificios? Para anunciar. Cada uno de esos pactos traía mayor luz. Era una revelación cada vez más progresiva de la promesa, pero en estado de promesa, de anuncio, de sombra. La realidad es Cristo. No tiene ningún sentido buscar la sombra cuando la realidad ha llegado. Por eso definitivamente queda abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia. Nada perfeccionó la ley. Lo primero que quiero hacer notar aquí es que en este punto ya conclusivo, el autor inspirado empieza a ampliar el concepto de mandamiento y la ley que vimos al principio. Al principio hablamos de una ley y un mandamiento que era la norma que regía el sacerdocio, la descendencia. Pero aquí se empieza a ampliar a un concepto más amplio de la ley y el mandamiento, en referencia a el antiguo pacto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque señala su debilidad e ineficacia, o sea, la incapacidad de cumplir el propósito de ese oficio establecido bajo el antiguo pacto, la del sacerdocio levítico. ¿Por qué su incapacidad de cumplir ese propósito? Nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionaron el sistema sacrificial. Lo hemos leído directamente en la palabra del Señor y lo ratifica el escritor inspirado, y lo tenemos entre paréntesis cuando dice, pues nada perfeccionó la ley. Porque, mis amados hermanos, bajo el antiguo pacto, bajo el régimen de la ley, nunca la ley hizo a nadie perfecto. Nunca produjo un pueblo verdaderamente santo y perfecto. Y ciertamente nunca produjo individuos perfectos. Obviamente ni en el sentido moral,
ni en el sentido legal ante los ojos de Dios como una satisfacción plena a causa de sus pecados, solo en promesa. Solamente cuando el Señor Jesucristo satisface la justicia de Dios en su muerte, en sustitución, esto es efectivo. Esto es un retroactivo para ellos bajo el antiguo pacto. Pero es solamente en Cristo que se satisface la justicia de Dios. Por eso, cada vez que una persona lee sobre un personaje del Antiguo Testamento y lo trata de poner como un ejemplo moral, yerra terriblemente. Nosotros, aunque sabemos que son creyentes y que se requirió la obra del Espíritu Santo para su nuevo nacimiento, tenemos una diferencia enorme entre un creyente bajo el antiguo pacto y un creyente con todos los beneficios de la obra consumada bajo el nuevo pacto. Allá nosotros no vemos ni triunfos morales, y aún su justicia, que es por la fe, que no cambia, era buscada por medio de una promesa de algo que se realizaría. Su salvación era segura, sí. Pero bajo ese pacto, nadie fue perfeccionado en virtud de esos elementos, en virtud de ese oficio sacerdotal levítico o en virtud del mismo sacrificio. Solo fue en virtud de la obra de Cristo, pero en fe, en promesa, en esperanza. La ley, el propósito de la ley es revelar el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley nos mata. Nos mata porque cuando nos vemos frente a la ley somos hallados ¿qué? Culpables. Nos mata en el sentido de que nos condena a no cumplirla plenamente. Pero la ley no es dada como el camino para nosotros poder tener entonces este acercamiento a Dios. No fue dada con esa intención, no fue dada como el camino de salvación. La ley fue dada con el propósito de que conociéramos nuestro estado de pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley conducía a los sacerdotes y al sistema sacrificial que ejercían su oficio, pero ese oficio y esos sacrificios no lograban nada en sí. Era ineficaz, era débil, no perfeccionaba, pero sí anunciaba, tipificaba el oficio de Cristo como sumo sacerdote. El antiguo pacto entonces se debe dejar de lado como una sombra, porque ha llegado entonces el cumplimiento que es Cristo Jesús. Y en Él nosotros tenemos una mejor esperanza. La nuestra es en un sacerdote que sí perfecciona, un sacerdote que es poderoso, aquel que era anunciado en ese sacerdocio imperfecto, temporal e ineficaz. Es Cristo el sumo sacerdote que trae para nosotros una esperanza mejor. Mis amados hermanos, este es un texto sin lugar a dudas técnico, normas legales del Antiguo Testamento, oficios que ya en el día de hoy, pues tal vez están lejanos de nuestras vivencias diarias. Hermanos, pero la palabra del Señor no ha registrado todo esto para nuestro beneficio en balde. ¿No es notorio que muchas personas hoy, aún en medio de la situación que estamos viviendo con las noticias, sigan mirando a Israel a ver cuándo es que se van a renovar los sacrificios y la reconstrucción del templo y este tipo de
de cosas. Y lo miran como con esperanza, y lo miran como con anhelo. Comentaba en el primer culto que una persona que estuvo con nosotros bastante tiempo y después incluso se fue a una iglesia hermana presbiteriana, al día de hoy está con los judíos mesiánicos. O sea, el novio está de frente y se abrazó a la sombra, se abrazó a nada, porque ese sistema, el levítico y esos sacrificios y todo lo que no se perfeccionó bajo el antiguo pacto, tiene su cumplimiento en Cristo, no tiene ningún sentido. Y lo más probable es que si ella fuese consistente en esto que está haciendo, como lo hemos visto en otros, ¿saben qué termina? Negando a Cristo y yéndose definitivamente al judaísmo en ese camino inconcluso, si no se ve a aquel que era anunciado desde el principio en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros somos introducidos a una esperanza mejor en Cristo porque Cristo hace precisamente lo que la ley nunca pudo hacer. Él salva y Él nos perfecciona y nos presenta justos, rectos, santos e inocentes delante del Padre. Cumple como sumo sacerdote, pero tú te mirarás y dirás, pero esa no es mi realidad moral, esa no es mi realidad moral. Pero si has nacido de nuevo, ese camino de santidad seguirá creciendo en ti, Cristo formado en ti. Pero lo más importante es que cuando tuviste fe en el Señor Jesús, la promesa de Dios es que Dios dio una sentencia con respecto a ti. Justificado. Una declaración legal donde te declara justo, inocente, perdonado y perfecto, merecedor del cielo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque su sangre sí quita el pecado, porque su sacrificio es el real, fue en sustitución, la deuda fue pagada. Y la vida, conforme a la ley, que tú no puedes vivir, la vivió Él, sujeto todo el tiempo a la voluntad de su Padre. Sus justicias te son imputadas para ti. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote que es poderoso, que es eficaz y que nos perfecciona. Esa es nuestra fe. Alabemos a nuestro santo Dios.